Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Doya Salazar. Dios bendiga a todas las personas que están en sintonía de nuestro canal, recordándoles que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo contenido a nuestro canal. Vamos a continuar con el estudio sistemático del Evangelio según San Juan y vamos hoy a estudiar el capítulo 2, entre los versículos 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Este pasaje está lleno de muchos simbolismos. Simbolismos especiales acerca de Jesús, su muerte, su resurrección, teniendo a sus discípulos como testigos oculares y a la iglesia como testimonio de su presencia viva hasta hoy y permaneciendo en el tiempo. Y es especial como intencionalmente el escritor solamente menciona en este pasaje a Jesús, a las personas que intervienen allí, las demás personas no menciona su nombre. Y entonces podemos hacer unos grupos de personas y que nos representan. Primero, Jesús nos representa como 100% hombre y 100% Dios. El otro grupo, su madre, sus hermanos, sus discípulos y los que servían representan a la iglesia. El maestro Sala, el novio, la novia y los demás invitados representan al mundo y a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis mm, importante que quiero hacer en esta hora es lo que representan las tinajas, y no solo ellas, sino su contenido. ¿Cuántas tinajas eran? 6 tinajas. Estas tinajas representan al hombre, al ser humano como tal. Recordemos que en el libro del Génesis, allá en la creación, dice la palabra que el Señor creó al hombre en el sexto día. Dice que Dios creó al hombre en el sexto día. ¿Cuántas tinajas eran? 6.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Dios creó al hombre en el sexto día. ¿Cuántas tinajas habían? 6 tinajas. En Apocalipsis capítulo 13 dice la palabra que el número de hombre es 666. Estas tinajas representan la vida del hombre, del ser humano. En Ezequiel dice la palabra de Dios refiriéndose a Israel que quitaré del hombre el corazón de piedra y pondré un corazón de carne sensible a Dios. Estas tinajas representan la vida del ser humano porque Dios puso eternidad en la vida del hombre. Esas tinajas no eran frágiles, eran fuertes, pero esas tinajas tuvieron que ser moldeadas para poder que tomasen forma de servir como tinajas. Y el Señor, cuando va a actuar en este momento, le dice a los sirvientes que llenaran esas tinajas de agua. O sea, ya habían sido utilizadas para el rito de los judíos, de la tradición judía, que ningún judío come alimentos si no ha lavado sus manos. Entonces, esas tinajas que contenían agua ya estaban mermadas y Jesús las manda a llenar, significando que el hombre, cuando no tiene a Cristo en su vida, es un hombre carente en muchos aspectos. Significa que un hombre sin Dios está vacío en muchos sentidos, tiene muchas necesidades. Y cuando Jesús le dice a esos siervos que tienen esas tinajas de agua, ¿qué significado tiene? Esos hombres llenaron esas aguas por la palabra de Cristo. La palabra de Dios en la Biblia le da un significado al agua de la misma palabra. Y lo vamos a leer. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprar y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, 1, 3. Que la palabra del Señor provee para toda necesidad. Dice el Señor aquí en Isaías 55, 1 al 3. Oíd y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Jesús repite en los evangelios, dice, de cierto te digo, o sea, oíd, oíd. Jeremías 2:13 dice, porque este pueblo ha cometido un doble pecado, se ha apartado de mí, fuente de agua viva, y ha hecho para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 7:38.
8 y 39. Entonces, el agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Y Jesús dice a estos que traigan el agua y llenaron las tinajas de agua y luego les dice, sacar ahora de esa agua. Y ya habla el maestro Sala y se lo llevaron. Y el maestro Sala, pues claro, como habían sacado de las tinajas que se utilizaban para la purificación de los judíos, él dijo, pues estos que me van a traer agua, cuando se encuentra que esa agua había sido convertida en vino. Y cuando el maestro probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los que sabían eran los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora. Amén. El maestro Sala se sorprendió porque esa agua había sido convertida en vino. Esta enseñanza la he titulado Conteniendo vino celestial. Ese milagro que Jesús hace allí nos representa que esa agua convertida en vino es la palabra viva que vino en medio de los hombres y vivió en medio de los hombres y entregó su vida para el rescate de los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice el Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús vino a este mundo y él vino a dar la palabra y a entregar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellas tinajas ya tenían contenido celestial después de que Jesucristo actuó con el poder del Espíritu Santo. Y una persona que cree en Cristo, se arrepiente sinceramente de sus pecados, ya tiene un contenido en su vida, tiene el contenido del vino celestial, porque esa persona ha sido redimida de todos sus pecados, faltas y debilidades por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa persona empieza a dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en su vida, pues murió por sus pecados, por sus faltas y debilidades y le lavó de todos sus pecados. Esa persona ya tiene un contenido del vino celestial en su vida. Esa persona, gloria a Dios, es una tinaja llena del Espíritu Santo. Esa persona ya ha sido transformada por la presencia gloriosa del Espíritu Santo en su vida, lavada y purificada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Allí está esa combinación, esa aleación de la sangre que representa la palabra del Señor, del agua que representa la palabra del Señor y la sangre que representa
el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario. Una persona convertida a Cristo tiene que tener la palabra del Señor viva en su vida y creer y dar testimonio que Jesucristo perdonó sus pecados. Amén. Porque hay que ser testigos fieles de que tenemos un contenido celestial del vino eterno que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo relata el evangelista Lucas, cuando dice, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. Lucas 22:20. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contenía esa copa? Vino, pero dijo que esa copa está representando la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó para un pacto nuevo y eterno, el pacto de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque para entrar al cielo es necesario ser lavado y purificado, indispensable por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque nada inmundo entrará a la presencia del Señor. Entonces, una persona que venga a Cristo, crea en Él, tiene que estar lleno de la palabra y ser lavado y purificado por la sangre de Cristo Jesús, y así esa persona tiene un contenido en su vida, el contenido del vino celestial, el vino que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo Jesús no debe ser usada que para sacar demonios, que para orar por una persona. No, la sangre de Cristo Jesús se derramó una sola vez y para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo Jesús no se utiliza para orar por los enfermos, no, Señor, ni para invocar que eche fuera demonios, no. La sangre de Cristo Jesús es para algo especial, para lavar y purificar los pecados de aquella persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y aquellas tinajas estaban inertes, estaban ahí sin ser tenidas en cuenta. Pero cuando Jesús viene y dice que las llenen de agua y esa agua se convierte en vino, esas tinajas cobran valor porque la vida llena de la presencia del Señor, esa vida tiene un valor especial. Amén. Porque los cristianos somos un pueblo especial, pueblo escogido por Dios, adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la primera carta de Pedro. Somos un pueblo especial y somos cisternas, tinajas que contienen el vino celestial, testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. Amén. Y somos testigos del poder de Dios. Amén. Como dice una canción cristiana, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Amén. Nosotros tenemos el contenido del vino celestial y allí, en esa tinaja, que es la vida de la persona, se debe gestar todos los días la naturaleza de Cristo
y vivir en medio de este mundo queriendo agradar todos los días al Señor. De esas, del vino de esas tinajas, de esa agua convertida en vino, bebieron ya los que estaban allí, porque la unción del Espíritu Santo se derrama y aquel hombre y aquella mujer empiezan a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Testigos del poder de Dios. El vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Escuche bien, aquí el espíritu, el agua y la sangre, otra vez entrelazadas allí, el agua y la sangre. El agua representa la palabra y la sangre el perdón de pecados. Por eso, un hombre o una mujer que creen en Cristo tienen en sí el contenido celestial, el contenido del vino celestial que es a Jesucristo en su corazón. No somos cualquier clase de cisternas ni de tinajas, somos tinajas de piedra moldeadas por el Señor para servir lo más hermoso que una persona puede servir a otras el reino de los cielos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos por esta tu palabra y pedimos, oh Dios de la gloria, que si hay personas que han escuchado esta enseñanza y no tienen a Cristo en su corazón, y son cisternas rotas, cisternas vacías o cisternas o tinajas que les falta agua, te pedimos que tú les ministres su vida, que aquellas personas reciban a Cristo como Señor y Salvador y puedan decir, Jesucristo, te necesito en mi vida para que tú obres en ella conforme a tu voluntad. Muero como hombre para que tú vivas, Padre de la gloria. Dios, oramos para que esta palabra sea ministrando cada uno de la vida de los oyentes y puedan creer, sentir, vivir y palpar que están conteniendo en sus vidas el vino celestial, la palabra del Señor y la sangre de Cristo Jesús que nos da testimonio de la verdad eterna y que somos limpiados, purificados por la sangre de Cristo Jesús y llenos del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por permitirnos llevar esta palabra y que todas aquellas personas que escuchen este mensaje puedan reflexionar y ser ministradas conforme a la necesidad que tú sabes que tienen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos.